Hola a todos, en este video voy a explicarles los resultados de mi análisis termodinámico de un ciclo de 3 procesos, que incluye efectos de expansión, compresión, tensión superficial y cambios en la composición. Ya, el artículo que ocupé para este trabajo es el que se presenta en la diapositiva. Esta presenta una nueva metodología para predecir acetrópodos en mezclas binarias de líquidos. ¿Estos qué son? Son mezclas que hierven a una temperatura constante con la misma composición de fase líquida y de vapor. En el artículo utiliza el modelo de solución regular para explicar cómo el potencial químico cambia con la composición o número de moles para la mezcla acetona-cloroformo y también para la acetona. El potencial químico indica cuánta energía libre se gana o se pierde al agregar una molécula del componente al sistema. Su fórmula en la fase líquida es esta, donde X es la fracción molar del componente, es el coeficiente de actividad, es la entalpía y es la temperatura. Además, también se encontró que Y es menor a 1, significa que hay interacciones atractivas fuertes entre la acetona y el cloroformo. También esto que el logaritmo natural sea menor que una solución ideal, el potencial químico disminuye. Además, la mezcla entre acetona y cloroformo para esto del potencial químico y el número de moles es más estable de lo esperado en una solución ideal, entonces nos sirve para este trabajo. ¿Qué fue lo que encontramos aquí? Que al aumentar la cantidad de moléculas, el número de moles de un componente en una mezcla, el potencial químico de este componente aumenta más lentamente que lo esperado de una solución ideal. Esta desviación es negativa, es causada por las fuertes interacciones entre la acetona y el cloroformo. Además de estabilidad energética, resulta que el sistema tiene un punto de ebullición alto que cualquiera de los componentes puros. Además, a concentraciones bajas de acetona, al añadir acetona, aumenta su potencial químico cuando la concentración de acetona aumenta, es decir, mayor fracción molar, y su potencial químico también aumenta de forma logarítmica. Entonces, para esto nos va a servir todo nuestro trabajo. Y a continuación se encuentran aquí las métricas de la revista. Basándome en la información del artículo de esto, utilizamos la ecuación de Van der Waals modificada para la mezcla de acetona-cloroformo. Además, esta relaciona la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles del sistema. ¿Por qué se usa esto? Porque la ecuación de los gases ideales no describe bien el comportamiento de líquidos y mezclas reales. Entonces, el factor V menos NB corrige el volumen real disponible considerando el tamaño de las moléculas, y además también el otro término representa las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces aquí ya tenemos cuál es el trabajo o el término de trabajo que estamos aumentando para esto, es la tensión superficial de la mezcla, y A, que es el área interfacial. La tensión superficial varía con la composición y la temperatura, según lo mencionado con el artículo, y también con el área interfacial. Además, ¿qué ocupamos? Una temperatura inicial de 335 kelvins, una composición molar de la acetona de 31.4%, que esto nos servirá para la pregunta que ya sigue. Una explicación general es que el proceso consta de 3 procesos termodinámicos, una expansión, el proceso 1 y 2, una expansión isotérmica donde el volumen aumenta de 7.8 a 10.2, manteniendo el volumen de 335 kelvins. El proceso 2 y 3 es un proceso isocórico donde la temperatura baja de 335 a 320, manteniendo el volumen constante, y un proceso 3.1 donde se hace una compresión isotérmica donde el volumen disminuye de 10.2 a 7.8, mientras la temperatura aumenta de 320 a 335 kelvins. Ya, con todo esto debemos también considerar los cambios en la área interfacial y la composición química del sistema. Ya, vamos con el proceso unidos, que es la expansión isotérmica. ¿Qué ocurre en el primero? Es que al expandirse el sistema, este realiza trabajo sobre el entorno, resultando en un trabajo de expansión negativo. El signo negativo indica que la energía sale del sistema. Además, observamos también una disminución del área interfacial de 5 metros cuadrados a 4 metros cuadrados, lo que resulta en un trabajo de tensión superficial negativo. Este signo indica la liberación de energía, ya que al reducir el área interfacial disminuye la energía superficial almacenada. Como es un proceso isotérmico, no hay cambio en la energía interna debido a la temperatura, pero debido a la naturaleza no ideal del fluido, calculamos el cambio de la energía interna con la ayuda del Van der Waals, que ya tienen en la imagen. Además, el calor en este proceso resulta ser negativo, indicando que el sistema libera calor al entorno durante esta expansión isotérmica. También hay un cambio en la composición con un aumento. Además, tenemos este aumento, lo que indica que el calor se libera del sistema, y también que el trabajo da una expansión negativa. Ya, en este proceso, que es el proceso isocórico, mantenemos el volumen constante mientras reducimos la temperatura. Al ser isocórico, el trabajo de expansión es cero, ya que no hay cambio en el volumen. Sin embargo, el área interfacial aumenta de 4 metros cuadrados a 6 metros cuadrados, requiriendo un trabajo de tensión superficial positivo. El signo positivo indica que se necesita energía para crear esta nueva interfase. La energía aumenta, y principalmente debido a los cambios de temperatura y a las interacciones moleculares. Además, el calor absorbido es positivo, lo que significa que el sistema toma el calor del entorno. Ya, durante este proceso, en el tercer proceso, comprimimos el sistema mientras la temperatura aumenta. Durante la compresión, el entorno realiza trabajo sobre el sistema, resultando en un trabajo de expansión positivo. Además, el área interfacial disminuye de 6 metros cuadrados a 5 metros cuadrados, liberando energía superficial, con un trabajo de tensión superficial negativo, como se muestra en la diapositiva. Además, la energía interna disminuye y el sistema libera calor al entorno. Al analizar el ciclo completo, obtuvimos los siguientes resultados. Para el sistema considerado como cerrado ignorando los cambios de composición, el trabajo total es negativo, indicando que el sistema realiza trabajo neto. Y el calor total es positivo, mostrando que el sistema absorbe calor neto.
Para la pregunta 3, ahora es para un sistema abierto, pero considerando el intercambio de materia, lo que introduce al potencial químico. Se utilizó igual la ecuación de estado modificada de Van der Waals y además se usaron estas variables, potencial químico del acetona y del cloroformo y el número de moles del acetona y cloroformo, porque recordemos que es una mezcla donde vamos a ver, pero principalmente nuestro sistema termodinámico es la acetona. Ya, esta ecuación es fundamental en sistemas abiertos donde hay transferencia de masa. El potencial químico determina la dirección de transferencia de materia. Entonces tenemos los mismos puntos con las mismas variables, solo aumentamos el potencial y la composición de cada uno de los términos, de acetona y cloroformo. Se definieron los 3 puntos de ciclo y además en este proceso, en la ecuación incorporan los efectos de transferencia de masa a través del término de la sumatoria del potencial químico por la diferencial del número de moles. Ya, ¿qué pasa en este proceso 1 y 2? La acetona aumenta y el cloroformo disminuye en igual cantidad manteniendo el número total de moles. La contribución del potencial químico, este valor es negativo, indica una disminución de energía debido a la transferencia de masa. Además, esto utilizamos el mismo trabajo que en el proceso 1, donde es decir que el trabajo es negativo y además el calor también es negativo, haciendo que quiere decir que se está liberando el calor en este proceso. Ya, en este es el proceso isocórico. El valor negativo indica que durante el proceso 2 y 3 se extrajeron 0.150 moles de acetona del sistema y se aumentaron los mismos, pero en el cloroformo. Ya, ¿qué pasa con el valor positivo que salió del calor? Es decir, que indica un aumento de energía por la transferencia de masa. Y también esto quiere decir, en el cálculo del potencial químico, que se está transfiriendo masa en este proceso. En este proceso, que es el proceso 3.1, utilizamos el mismo trabajo de expansión que en el otro proceso cíclico, que solo cambiamos aquí la composición del potencial químico y su número de moles. Durante el proceso 3.1 se añadieron 0.064 moles de acetona al sistema y se extrajeron los mismos moles de cloroformo. ¿Qué pasa con el cálculo de la contribución del potencial químico? ¿Qué me indica esto? Me indica este valor negativo una disminución de energía debido a la transferencia de masa, y esto se ve reflejado también en el calor que me sale negativo. Eso quiere decir que para realizar este proceso el sistema necesita liberar calor hacia el entorno. Ya, el trabajo total me sale positivo, indicando que se requiere un trabajo neto. Además, el calor me sale negativo, mostrando una ligera liberación de calor. Esto también en el cambio de la energía interna del ciclo, que es menor, o sea, es decir, que está liberando esto, el calor. Ya, en el cálculo del potencial químico se anula en el ciclo completo, es decir, me sale cero, lo que indica que no hay cambio neto en la composición del sistema. Es decir, que durante todo el ciclo o todo el sistema se me completaron o me llegaron como a un equilibrio entre todas las sustancias, entre todos los procesos, el intercambio de materia del acetona y cloroformo en cada uno de los procesos. Ya, en la pregunta 4 tenemos la evaluación del cumplimiento de la ley, de la primera ley. Para un sistema cerrado en un ciclo completo, la primera ley establece que la variación de la energía interna del ciclo es igual al calor del ciclo menos el trabajo del ciclo, que esto me debería dar cero. Con todo esto llegamos a 0.624. Hay una ligera discrepancia, pero se aproxima a cero. Y para un sistema abierto, que es el de la parte 3, en un ciclo completo, la primera ley establece que la variación de la energía interna del ciclo es igual al calor del ciclo menos el trabajo del ciclo, menos la sumatoria del ciclo, lo que utilizamos como otro término del trabajo, que fue el potencial químico por el número de moles. Con todo esto me salió menos 0.5507, que aproximando me sale cero. ¿Por qué me puede variar? Teóricamente el cambio de energía interna para un ciclo debería ser exactamente cero, ya que regresamos al estado inicial. Estas pequeñas discrepancias se podrían dar probablemente a errores de redondeo en los cálculos, pero se aproxima a cero, que es lo que sale. Entonces se está verificando que cumple la primera ley. Como conclusiones generales tenemos que hay una coherencia termodinámica. Los signos de trabajo y calor en cada proceso son coherentes. Por ejemplo, en la expansión el trabajo es negativo porque el sistema hace el trabajo. La comprensión del trabajo es positivo porque trabaja sobre el sistema. El aumento de área es trabajo positivo porque es el trabajo requerido. Y la disminución de área es un trabajo negativo porque el trabajo libera. Además, el trabajo de tensión superficial se cancela exactamente en el ciclo completo sumando cero, mostrando la conservación de la energía interfacial. Los cambios de composición en cada etapa afectan significativamente a los balances energéticos, aunque al final del ciclo la composición neta vuelve al estado inicial. La inclusión de efectos de tensión superficial y cambios de composición ofrece una visión más completa del comportamiento termodinámico, especialmente importante en sistemas con interfaces como mezclas bifásicas o sistemas coloidales, como fue nuestro caso, pero también nos quisimos centrar en la acetona. Los signos de trabajo y calor en cada proceso, como dije, son coherentes, y esta ley demuestra la aplicación rigurosa de la primera ley de la termodinámica en un contexto que incluye efectos superficiales y de composición, más allá de los cambios de volumen y temperatura. Las pequeñas discrepancias se pueden deber a dichos redondeos en los números, pero se aproxima a cero. Tampoco es que tiene una variación tan grande al cero, o es mucho la varianza o la variabilidad de esto. Espero que la explicación les haya ayudado a entender los resultados de mi análisis termodinámico, y las pequeñas desviaciones en el balance energético total son pequeños cálculos reales y son comunes, y la importancia de la precisión en este tipo de análisis, pero se puede aproximar a cero. Entonces eso es todo, muchas gracias.